Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo muy esperado por algunos sectores, resistido por otros, entre el Mercosur y la Unión Europea. La pregunta es, ¿existe posibilidad de oponerse a esto de que la Argentina finalmente puede ingresar con tasa cero al mercado europeo, esté o no esté el Reino Unido, esté o no esté Gran Bretaña en el marco de este acuerdo? ¿O de qué forma nos puede llegar a impactar aquí? La gran pregunta es precisamente esa. A medida que se vaya avanzando, algunos que miran esto como un serio riesgo, pero otros lo ven como una grandísima oportunidad. Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola, está con nosotros. ¿Cómo le va, Sergio? Hola, Sergio. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo ve este acuerdo? Mira, las dos afirmaciones que vos dijiste es cierto. Es una gran oportunidad y es un gran riesgo, como todo acuerdo. El acuerdo no es bueno ni malo en sí, sino depende cómo se haga. Eso es un tema que, por ejemplo, en Mendoza se dio esta discusión, de gente que estaba muy a favor, otra que está en contra. En el caso de la corporación, donde nosotros participamos activamente, lo que se planteó es un sí, pero veamos con realismo los temas. De tal manera que se presentaron notas técnicas, se armaron estudios, y bueno, nos comunicó oficialmente el ministro Dante Sica el día viernes que habían sido tenidas en cuenta, con lo cual la vitivinicultura va a tener la posibilidad de avanzar sobre temas de la Unión Europea y va a tener un periodo de adaptación de 8 años de una desgravación lineal, dado que la cantidad de subsidios que tiene la Unión Europea, que son muchos y son variados, hacen que el sector tenga que tener un tiempo de adaptarse y depende más de nosotros la competitividad para alcanzar esos puntos de equilibrio, digamos, ¿no? O sea, ahora ya el reloj empezó a correr, no hay más excusas y hay que trabajarlo. Así que tiene de bueno y tiene los riesgos que hay que correrlos, pero bueno, eso hay que trabajarlo, ¿no? ¿Y cuál sería el principal riesgo? Mira, la Unión Europea tiene una política que es mucho más estructural. Ellos tratan de que el 30% de su población sea rural, digamos. Para eso muchos recursos del área industrial, donde les va muy bien, lo vuelcan. Si ustedes van a Europa, van a ver que ellos vuelcan mucho en el área rural, en salud, en educación, en bienestar de la gente, pero a su vez vuelcan muchos recursos en subsidios de sus productos. Si vos querés poner una bodega hoy, sos un emprendedor y querés poner una bodega en Europa, el 50% es subsidiado a cero, sin devolución, y otro 50% es a 15 años con tasa cero. Y luego los productos tienen altos subsidios. España, por ejemplo, destina 300 millones de euros, o sea, 1.500 millones de pesos para promoción. O sea, tienen un esquema muy ligado a ese punto. El otro punto que ellos cuidan mucho es toda su propiedad intelectual. Vos viste que en quesos, leches, Sí. A partir del acuerdo, obviamente la industria láctea argentina va a tener que utilizar gruyère, rellanito, mozzarella, Ahora, claro, esto que vos camembert. estás contando respecto de la cantidad de subsidios que tienen para que la gente se quede en el campo, la posibilidad que ustedes han logrado de que sea, digamos, progresivo, van a tener 8 años para ir adaptándose y llegar a esa tasa cero. ¿Le va a dar también la posibilidad de recibir más subsidios al sector? No es subsidio, yo creo que en la Argentina la palabra subsidio no se está dando, lo que se está dando es retenciones, baja de reintegro de impuestos, altos costos de logística. O sea, nuestra economía se tiene que adaptar a una economía competitiva de las empresas. Y eso lleva un tiempo y eso implica una política. Yo creo que ahora el deber que tiene el sector, y creo que las administraciones que vengan, es dar condiciones de competitividad. Esto es bueno porque de alguna manera moviliza cuestiones que si no, no se movilizan. Porque me parece que el acuerdo de la Unión Europea va a traer otros acuerdos, que son economías más complementarias con la nuestra, donde tenemos mejores posiciones competitivas, o sea que la mejora competitividad global nos va a ayudar también para otros mercados. Ahora, los 8 años son 8 años de gracia, son 8 años donde va cayendo todos los años el arancel. Para que ustedes se den una idea, hoy Europa España en particular, podría poner una botella de vino a 50 centavos de euro o a €1 puesto en Argentina, o sea, 50 pesitos, para decirlo en términos directos. Entonces, bueno, ellos tienen un esquema muy fuerte, pero bueno, el vino argentino es competitivo en todo el mundo. Obviamente que la salida del Reino Unido de Europa va a hacer que vamos a tener que tener otra negociación con el Reino Unido, seguramente hay que ver cómo queda, si queda en otro bloque, si se queda individualmente. Es como que se arma un nuevo juego de negociaciones. Ahora, lo fundamental es que creo que la vitivinicultura organizada logró, a través de los números, de los estudios técnicos, que el gobierno nacional entendiera que había algunas líneas rojas, como lo llaman ellos, digamos, que teníamos que respetar para estar en ese esquema, y eso se ha logrado. Había una decisión política de firmar el acuerdo, y lleva 20 años el acuerdo. ¿Pero el vino en la Argentina no tiene subsidios también? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el fondo anticíclico es un rescate de cuando te sobra uva, te lo sale a comprar el Estado. Ese únicamente. Pero los aportes patronales en salarios menores a 15.000 pesos. Claro, está bien. Digo, el fondo anticíclico no es un esquema competitivo, es para hacer una mejor distribución del ingreso y que al productor le llegue un mejor precio. No tiene un sentido de que a partir del fondo anticíclico vas a tener más fondos para promoción.
Respecto de las cargas patronales, Argentina es uno de los países que tiene más altas cargas patronales, o sea, la presión del sector, yo creo que esa fue una gran medida que se tomó, y se tomó a partir de salarios X hacia abajo. Pero no son subsidios directos a la promoción, ni hay subsidios, todo lo contrario, te diría que las retenciones son claramente un impuesto a la exportación que otros países no tienen, ¿no? Se ve cerca hacia afuera, y Sí. esto quizá lo compartan en algún ámbito de discusión ustedes, es que hacia la ciudadanía lo que se ve es que el sector siempre se queja. Pasa en la vendimia, se hace el desayuno para plantearle quejas al gobernador, al presidente. Aparece lo del acuerdo, queja. Sí. Aparece el beneficio impositivo, queja. Fondo anticíclico, queja. Nunca está conforme el sector. Mira, el sector vitivinícola es uno de los sectores más organizados del país. Los otros sectores no se quejan porque no están organizados. Y se enteran quizá por los diarios o quizá por este noticiero cuál va a ser su arancel. Si vos ves lo que, te digo porque lo he tenido la oportunidad, lo que son los sectores agrícolas europeos, nosotros somos Mariana Fabiani, ¿viste? Nosotros tenemos un esquema de organización bastante bueno, pero ni te cuento brasileños o uruguayos. En general todos los sectores pelean por sus temas y plantean sus situaciones. No es malo. Lo malo es quedarse callado y después... en Mendoza han ido desapareciendo sectores económicos, digamos, ¿no? Muchos sectores frutícolas. Entonces, ¿y por qué desaparecieron? Porque también la organización empresaria del sector mendocino es floja, digamos, ¿no? Tiene muchas organizaciones. La única que ha podido sobrevivir a este tema ha sido la vitivinicultura porque tiene aportes fijos que tiene que ubicar. Y a partir de eso se logró evitar el impuesto al vino, por ejemplo. ¿Cuántos puestos de trabajo genera el sector? Y directos 110.000, indirectos unos 300.000 puestos de trabajo a nivel país, digamos, ¿no? Es un sector de mano de obra intensiva, el 80% del costo de uva es mano de obra, para cuando sacas la cuenta. Tiene valor agregado, uno de los sectores de mayor valor agregado del país y tiene distribución territorial. Cada vez aparecen más lugares donde se está haciendo, se está plantando viñedo, aparece Tucumán, aparece Entre Ríos, aparece la Patagonia, aparece Jujuy que tiene 100 hectáreas, pero parece que tuviera, no, perdón, tiene 20 hectáreas y parece que tuviera 1000, porque el gobernador lo toma como una bandera, y porque el enoturismo ha generado en muchas provincias la posibilidad de que no solamente sea una actividad industrial, sino que sea una actividad turística, gastronómica, entonces empiezan a aparecer pequeños focos en muchos lugares del país. La vitivinicultura en Europa también es muy importante para ellos, es un símbolo. Por eso, cuando nosotros sabíamos que las 3 condiciones llave que pone la Unión Europea para cerrar todo el acuerdo es vinos, lácteos y carnes, sabíamos que iba a haber una fuerte presión para hacerlo de forma inmediata, pero repito, creo que el ministro Sica, que es un hombre muy conocedor de los temas técnicos, él ha trabajado toda su vida en estos temas, los temas Mercosur es un especialista, entendió los trabajos técnicos que le habíamos hecho y nos llamó bastante contento porque había logrado obtener un periodo de adaptación, que te repito, no es periodo de gracia, no es que de aquí a 8 años, sino que empieza a correr el reloj y tenemos que trabajar todos para estar más competitivos y saber que vamos a estar con un país que es excedentario, que tiene promoción y que es competitivo.